Cuando el científico aficionado Thomas vio por primera vez el objeto reluciente enterrado bajo capas de arena y algas marinas, se quedó paralizado. Su respiración se detuvo en su garganta mientras lo sacaba del fondo del mar. Los intrincados grabados y el brillo extraño que emanaba de él sugerían que no se trataba de un artefacto ordinario. Su corazón se aceleró. Esto podría ser el descubrimiento del siglo, el avance que pondría su nombre en los libros de historia. Las aspiraciones de Thomas de alcanzar la fama y el reconocimiento estaban a su alcance, pero su euforia duró poco. Mientras examinaba el artefacto, comenzó a sentir una inquietud creciente. Se sentía incorrecto, como si hubiera estado esperándolo. Sus colegas, científicos experimentados que habían oído hablar de su expedición, lo advirtieron de inmediato. «Déjalo donde lo encontraste», le dijeron. «Algunas cosas no deben ser descubiertas». Pero Thomas, impulsado por la ambición, desestimó sus advertencias. No era solo el artefacto lo que capturaba su atención. No muy lejos de donde hizo el hallazgo, una figura sombría se alzaba bajo el agua. Un avión hundido, cuyo fuselaje seguía extrañamente intacto. Las historias sobre este avión eran infames en el folclore local, susurradas alrededor de hogueras y descartadas como mera fantasía. Los niños hablaban de pilotos fantasmas y pasajeros malditos, mientras que los adultos las rechazaban como cuentos de hadas. Pero ahora Thomas sabía la verdad. El avión era real. Decidido a descubrir sus secretos, Thomas nadó hacia el naufragio. Su curiosidad ardía como una llama, dominando la voz en su cabeza que le decía que se diera la vuelta. Presionó sus manos contra la ventana agrietada del avión y miró dentro. La tenue luz apenas revelaba su contenido, pero algo en su interior parecía brillar. Con todas sus fuerzas intentó romper el cristal. La presión bajo el agua lo hacía casi imposible. Frustrado pero decidido, comenzó a buscar otra forma de entrar. Al nadar alrededor del naufragio, Thomas se dio cuenta de que estaba desperdiciando oxígeno valioso. Su tanque estaba quedándose sin aire y estaba demasiado lejos de su bote para arriesgarse a permanecer más tiempo bajo el agua. A regañadientes ascendió a la superficie, su mente llena de preguntas y teorías. Mientras subía a su bote, lo oyó. El sonido más leve, como si alguien golpeara desde dentro del avión. Thomas se paralizó. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el agua, pero el mar estaba inquietantemente tranquilo. «Eso no es posible», susurró para sí mismo. ¿Podría alguien seguir vivo ahí dentro? El pensamiento le dio escalofríos. De vuelta en el bote, decidió regresar al naufragio tan pronto como fuera posible. Pero antes de que pudiera arrancar el motor, nubes oscuras se reunieron sobre él. Las olas suaves se volvieron violentas, balanceando su pequeña embarcación mientras el viento aullaba. Una tormenta se estaba formando, más rápida y feroz de lo que podría haber anticipado. La tormenta no era solo intensa, era catastrófica. Las olas se alzaban sobre su bote, cada una amenazando con volcarlo. Los relámpagos iluminaban el cielo oscuro, revelando el caos del mar. Thomas agarró el timón con todas sus fuerzas, luchando por mantener el bote a flote. Pero el océano era implacable. Una ola monstruosa finalmente lo golpeó, volcando la embarcación y lanzando a Thomas al agua helada. Mientras el bote se hundía, Thomas se apresuró a aferrarse a un trozo de escombros flotantes. El agua fría le robaba fuerzas, y las olas incesantes lo golpeaban por todos lados. Pasaron horas, cada minuto sintiéndose como una eternidad. La fatiga se apoderó de él, y su agarre en los escombros se debilitó. Cuando Thomas finalmente abrió los ojos, estaba tendido en el fondo de un pequeño bote pesquero. Dos pescadores lo miraban desde arriba, con sus rostros llenos de preocupación. Lo habían visto aferrado a los restos y lo subieron a bordo. Lo llevaron a su aldea, un lugar remoto y desconocido. Parecía como si el tiempo lo hubiera olvidado. Las casas eran viejas y desgastadas, y la gente hablaba en tonos bajos. Mientras caminaba por las estrechas calles, los aldeanos lo miraban con desconfianza. Cada puerta a la que se acercaba se cerraba en su cara. Estaba claro que no confiaban en los forasteros. Desesperado por refugio, Thomas se tropezó con un bar tenue al borde del pueblo. El camarero lo miró con recelo, pero le ofreció una habitación para pasar la noche, por un precio. Los aldeanos ya habían escuchado rumores sobre su descubrimiento. Creían que llevaba una riqueza inimaginable, un tesoro más allá de sus sueños más salvajes.
Thomas, exhausto y al borde del colapso, contó su historia, describió el artefacto y el avión hundido. Pero cuando mencionó los extraños ruidos provenientes del naufragio, el lugar quedó en silencio. Los aldeanos intercambiaron miradas incómodas. La mayoría lo descartó como un forastero delirante, pero un hombre en la esquina se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de interés. El hombre se presentó como Andy, el excéntrico del pueblo. Conocido como el loco del pueblo, Andy era un marginado, ridiculizado por su obsesión con las leyendas locales y los mitos urbanos. Afirmó conocer la verdad sobre el artefacto que Thomas había encontrado. Según Andy, el artefacto estaba maldito, vinculado a una leyenda sobre un antiguo cazador de tesoros que lo había robado de un templo sagrado. El ladrón había desaparecido, y aquellos que buscaron el tesoro después de él sufrieron destinos similares. Thomas estaba escéptico, pero desesperado. Andy se ofreció a ayudarlo a regresar al naufragio, insistiendo en que necesitaban descubrir toda la verdad. Sin otros aliados, Thomas aceptó a regañadientes. A la mañana siguiente los dos partieron en un bote prestado. El viaje fue peligroso, pero finalmente llegaron al lugar. Buceando en las profundidades, Thomas sintió una mezcla de miedo y euforia. Al acercarse al avión, el peso del agua los oprimía, pero los restos del naufragio se alzaban frente a ellos como una sombra fantasmal. Romper la ventana requirió toda su fuerza, pero cuando finalmente lo lograron, lo que vieron dentro los dejó sin palabras. Una momia, con el rostro retorcido en una mueca de terror, yacía atrapada entre los restos. En su pecho estaba incrustado un diamante más grande y brillante que cualquier cosa que Thomas hubiera visto jamás. El descubrimiento era tanto increíble como aterrador. La belleza del diamante solo era igualada por el aura siniestra que lo rodeaba. Con gran esfuerzo llevaron el artefacto a la superficie y lo subieron al bote, pero mientras navegaban de regreso al pueblo, Thomas no podía quitarse de encima la sensación de que alguien los observaba. De vuelta en tierra, los aldeanos se reunieron para ver el tesoro. Andy, quien antes era objeto de burlas, ahora era considerado un héroe. El diamante fue subastado por la asombrosa suma de $54 millones, cambiando sus vidas para siempre. Pero la riqueza tuvo un precio. Thomas no podía olvidar los golpes, el resplandor inquietante del artefacto o la expresión aterradora en el rostro de la momia. Incluso mientras disfrutaba de su recién encontrada fama, Thomas sabía la verdad. Algunos descubrimientos es mejor dejarlos sin perturbar.